titulares. El presidente Daniel Noboa presentó a los ministros de su gabinete. Primeras acciones del Ministerio de Energía para resolver la crisis eléctrica en el país. Asamblea Nacional fija fecha y hora para designar al nuevo Contralor del Estado. En Nuevo Tarqui, Manta, las ventas han bajado desde la pandemia, pero la inseguridad también es un problema. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Noticias Oromar en su emisión dominical de este 26 de noviembre. El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a nuevos ministros de su gabinete pertenecientes al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y a la cartera de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. La Corporación Nacional de Electricidad informó que de haberse quedado sin presupuesto para continuar con la provisión de energía en el país. Sin embargo, indicaron encontrarse en negociaciones para acceder a recursos. Mediante la divulgación de un oficio, la Corporación Nacional de Electricidad CNEL informó a los generadores de electricidad del país que no recibirá facturas del mes de noviembre, pues se llegó al tope de su presupuesto para la compra de energía eléctrica. Según la empresa, en septiembre de 2023 ya comprometió incluso el 104% de su presupuesto planificado para la compra de electricidad para todo el año. Por lo tanto, la entidad informó la devolución de las facturas recibidas durante noviembre. CNEL argumenta que el presupuesto asignado para 2023 fue insuficiente frente al gasto que hasta ahora ha demandado la compra de electricidad. Esto debido a que la distribuidora de electricidad tuvo que pagar altos costos de importación de electricidad desde Colombia, además de comprar energía térmica, la cual es más costosa porque funciona a diésel y así atender la crisis del sector eléctrico. Esto se anuncia en medio de una crisis eléctrica que lleva a Ecuador a sufrir apagones de 2 y 3 horas al día. Durante horas de la tarde de este 25 de noviembre, la empresa informó a las generadoras que se encontraban en gestiones con el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control para solicitar más recursos y ajustes presupuestarios y continuar con cancelación de facturas y compra de energía. Katia Mero, Noticias Oromar. Y ante la crítica situación del sector eléctrico, el Ministerio de Energía detalló cuáles son las acciones iniciales para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica para el país. Mediante un comunicado, el Ministerio de Energía informó que está trabajando en un plan de acción para superar la crisis energética que enfrenta el país y que se ha evidenciado en un periodo de apagones. Y es que en las últimas semanas del gobierno del expresidente Guillermo Lasso se intentó contratar 465 megavatios de electricidad, pero el proceso fue declarado nulo un día antes de que culmine su mandato. Ante esto, la nueva cartera de Estado ejecuta las siguientes acciones. Priorizar la promoción de la inversión privada y pública. A su vez, informó que se están iniciando los procesos de contratación de generación adicional para abastecer la demanda eléctrica del país, principalmente para afrontar el periodo de estiaje hasta el 2025. Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto necesario para cubrir el déficit que ocasionaron los altos costos de generación en las empresas eléctricas del país. También la búsqueda de cooperación multilateral, como la del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Como parte de este plan, el comunicado detalló que la ministra de Energía mantuvo una primera sesión con los ministros de Economía y Ambiente, con la finalidad de buscar estrategias para afrontar la crisis del sector eléctrico. Yanis Andrade, Noticias Oromar.
En su segundo día como presidente del Ecuador, Daniel Noboa eliminó la tabla de consumo de drogas en el país. Primero, el anuncio lo hizo a través de un video en redes sociales, luego a través de un comunicado oficial, donde se informó que el mandatario dispuso al Ministerio del Interior la derogación de la resolución que contenía la denominada tabla de consumo de drogas. En el decreto ejecutivo, Noboa encargó a los ministerios del Interior y al de Salud Pública el desarrollo de programas coordinados de información, prevención y control del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Asimismo, deberán ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Y ahora les contamos que mediante redes sociales, Verónica Abad, vicepresidenta de la República, compartió un video haciendo mención al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprovechando para enviar un mensaje donde recalca que, mediante el abuso del poder, le minimizan y envían a morir a la guerra. Además, que intentarán alejarle, pero el eco de su voz la liberará. Recordar que el pasado 24 de noviembre, por decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa dispuso como única función para Abad ser colaboradora para la paz y precautelar el conflicto que hay entre Israel y Palestina. Hasta el momento, esta ha sido su única respuesta posterior a la decisión presidencial. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aseguró que ya está trabajando en la reestructuración de la vicepresidencia, a la espera de la información de esa dependencia. El presidente Daniel Noboa ordenó al Ministerio del Trabajo y a Semplades la reestructuración, tomando en cuenta que Verónica Abad deberá viajar a Israel para cumplir su única función asignada. Durante este fin de semana, el presidente de la República, Daniel Noboa, sumó 2 nombres más a su equipo de trabajo. Ariadna Tanca Maquiavelo, quien dirigirá el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y César Martín Moreno, que estará a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones. Tanca es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es por la Universidad Casa Grande y se ha desempeñado como consultora política para el sector privado. Mientras que Moreno es ingeniero en electricidad y tiene un máster en ciencias de la ingeniería eléctrica, sistemas de control y un doctorado en la misma rama por la Universidad del Estado de Arizona. En el gobierno de Noboa aún se encuentra pendiente la designación al titular de la Secretaría de Educación Superior. Algunas son las obligaciones económicas que se arrastran de varios gobiernos. En este año se dejó de pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social unos 646 millones de dólares, según lo indica la ejecución presupuestaria. El gobierno del presidente Daniel Noboa hereda una deuda de más de 10.000 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, incluyendo la deuda de salud, misma que se arrastra desde el 2006 y la del 40% para las pensiones que no se han cancelado desde el 2012. Adicionalmente, en este año, se han dejado de pagar a la entidad alrededor de 646 millones de dólares, de acuerdo con la ejecución presupuestaria publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En un principio, en el presupuesto general del Estado para el pago del 40% de pensiones al Seguro Social, se habían establecido 2.118 millones, pero en el codificado se bajó el presupuesto a 1.981 millones. En este sentido, para noviembre está previsto que se paguen 1.474 millones, pero solo se han cancelado 832 millones. Es decir, aún faltan 646 millones por cancelar. El nuevo gobierno recibe un panorama complejo para la seguridad social. En este sentido, el gobierno saliente había destacado que durante su gestión se hicieron esfuerzos para pagar la deuda histórica con la institución, incluyendo la de gobiernos anteriores, y que para ello se desembolsaron más de 4.230 millones del 2021 al 2023. Katia Mero, Noticias Oromar.
La Asamblea Nacional presentó fecha y hora para posesionar al nuevo Contralor General del Estado, Mauricio Torres. La sesión está convocada para el martes 28 de noviembre a las 10:45, según indica un comunicado del Legislativo. Recordemos que la posesión de Torres como nuevo Contralor del Estado no está libre de polémicas, pues a inicios de noviembre el ciudadano Francisco Luna Aguirre ingresó una acción de protección para frenar su designación. No obstante, tras la recalificación, Mauricio Torres alcanzó 91 sobre 100 puntos en el concurso de méritos y oposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es momento de nuestra primera pausa, ya regresamos con más información para ustedes. Cinco muertes violentas tuvieron lugar en el Cantón Durán. En uno de los casos, una joven mujer fue acribillada en el interior de su negocio. En otros, los sicarios sorprendieron a sus víctimas mientras trabajaban. Horas de violencia y horror vivió el Cantón Durán. Uno de los casos tuvo lugar en el sector de Los Helechos. Allí dos sujetos estaban trabajando en una lavadora de carros. El ayudante estaba limpiando un auto de un cliente cuando llegaron los sicarios y le dispararon por varias ocasiones. El hombre fue llevado a un hospital, pero se comprobó su fallecimiento al llegar. Mientras que el dueño del local de lavacarros corrió para escapar de los sicarios, pero estos le dieron alcance y le dispararon por la espalda, tantas veces que el sujeto murió en el mismo lugar. Un poco de los chicos trabajando su santo día, la verdad que fue un largo momento que ellos vivieron. Y cuando vinieron un carro negro, justamente se parqueó delante de otro carro que lo tirotearon, la otra persona salió gravemente herida. Tanto él y el que estaba cerca de la puerta que no pudo entrar adentro de su hogar. ¿Él vivía ahí? Sí. Ahora poco nomás se cambió él porque él vivía más adelantito. Otras dos personas murieron en la quinta etapa del recreo, hasta donde llegaron sicarios despiadados en busca de un mototaxista, a quien le dispararon en la cabeza ocasionando su muerte casi instantánea. En este mismo momento, un joven que trabajaba manejando una moto lineal resultó herido en la pierna y en el tórax como víctima colateral de este suceso. Aunque fue llevado a un hospital para que reciba asistencia médica, se comprobó que murió antes de ser atendido. Yo ya cuando estaba en la casa me dijeron que un sobrino mío le había caído unas balas, ¿sí me entiendes? Y ya, pues sí, familiar mío, un sobrino. Y ya, pues el man, como sufre del asma, esa nota, no pudo aguantar la operación, hermano. Y ya pues, se murió el man. El man y otro man más, de las tricimotos, hermano. No era nada, el man, camellaba así como nosotros caminamos aquí. O sea, más o menos sus 20, 22 años. A estos 4 casos se suma el de una joven mujer quien fue acribillada en el interior de una despensa. Con ello suman 5 las muertes violentas acontecidas en las últimas horas en el Cantón Durán. Cristian Arias, Noticias Oromar. Varias muertes violentas se registraron durante el fin de semana en todo el país. En uno de los casos, las víctimas fueron sorprendidas mientras se movilizaban en motocicletas. Revisemos este y otros sucesos en el siguiente resumen. Empezamos en la provincia de Los Ríos, concretamente en Babahoyo, en donde 4 agricultores fueron asesinados cuando regresaban de una celebración. Empezamos en la provincia de Los Ríos, concretamente en Babahoyo, en donde 4 agricultores fueron asesinados cuando regresaban de una celebración. Los ciudadanos fueron sorprendidos por sujetos cuando se movilizaban a bordo de 3 motocicletas por la vía La Ángela de la parroquia Pimocha. Las víctimas fueron identificadas como Luis Cerezo, Jerry Basurto, Víctor Basurto y Luis Rizo, todos agricultores de entre 18 y 30 años de edad. El hallazgo de los cadáveres ocurrió la mañana de este domingo cuando los lugareños salían a realizar las compras de la semana.
Pasamos a Montañita, en la provincia de Santa Elena, en donde un hombre conocido como Ventarrón fue asesinado cerca de la playa de esa localidad. Según testigos, el ciudadano de 40 años de edad fue victimado cuando se movilizaba a bordo de su motocicleta. Al sitio se movilizó personal especializado para realizar el respectivo procedimiento. Se conoció que el hombre registra antecedentes por robo y narcotráfico. Finalizamos en la parroquia Eloy Alfaro del Cantón Manta, provincia de Manabí, en donde 2 ciudadanos fallecieron y uno quedó herido como resultado de un ataque armado registrado en el barrio Amazonas. Hay munición calibre de 2.23 y calibre 9 milímetros. Los indicios balísticos al parecer son 16 indicios balísticos. Las víctimas fueron identificadas como José Alejandro Valladares Cortés y Ángel Antonio Vélez Moreira. La tercera persona involucrada fue trasladada hasta una casa de salud donde se encuentra bajo custodia policial. En lo que va del año, en los cantones de Montecristi, Jaramijó y Manta, se han registrado más de 270 muertes violentas. Katia Mero, Noticias Oromar. El conductor de un bus de transporte urbano fue asesinado en un sector del Cristo de Consuelo en Guayaquil, tras poner resistencia a un asalto. El joven terminó estrellando el pesado automotor contra 2 casas de la zona. El joven ya había terminado su recorrido en la zona del Cisne 2. Unos pillos trataron de asaltarlo, pero el chofer no se dejó robar y trató de huir a carrera en el bus. Sin embargo, los delincuentes le dispararon y esto hizo que el muchacho perdiera el control de la dirección. El pesado automotor quedó estrellado contra las casas del sector. Él venía de unas 2 cuadras más al fondo, le han querido robar en el bus y al no dejarse robar le dispararon. Entonces ya venía con las últimas acá y ella aceleró y se metió contra la casa de allá de un vecino y con la mía, porque dañó toda la fachada que tenía en la parte de adelante. Imagínese, esto se llevó todito ese techo de allá y se lleva ese pilar de ahí también. Mire que el pilar de ahí, leve. Lo tumbó, por el impacto. Si no, imagínese, llevaba el pilar de la luz, más allá estaba un carro, todito una tragedia hubiera sido peor. Fue la debilidad tras perder sangre por la herida de bala lo que hizo que el chofer se desmayara y no logre controlar el bus. Los asaltantes lo mataron por no dejarse robar. Yo sé que es una pérdida de un familiar de ellos, pero igual yo les dije que tenían que ver cómo me ayudaban porque también es un gasto y esto justamente ahí van 3 pilares, entonces me sostienen la losita, entonces tengo miedo que se caiga, pues no. Y dijeron que venían a ver y venían a arreglar, pero no se han acercado todavía hasta el momento. 2 casas sufrieron daños en sus fachadas. Las familias afectadas esperan que el dueño del bus se haga cargo de las reparaciones. Al mismo tiempo lamentaron lo sucedido con el chofer, cuyo único pecado al parecer fue ser un trabajador. Cristian Arias, Noticias Oromar. La delincuencia es un malestar que agrava los ingresos de los establecimientos comerciales en todo el país. Los comerciantes del Nuevo Tarqui, zona de Manta, no están exentos de esta problemática y denuncian pérdidas económicas. No existe una cifra exacta de pérdidas económicas, pero la inseguridad ya pasa factura a la economía de Manta. Nuevo Tarqui es una zona comercial de la ciudad puerto. Desde locales sin abrir hasta poca afluencia de personas, evidencian cómo las ventas se han visto afectadas por la delincuencia. Bastante afectado, porque no hay venta. Imagínense, está malo, no hay gente. Si viene gente, nomás mirar y se van por lo que tienen miedo, temor. Según los comerciantes de esta zona, sus negocios se han visto afectados desde la llegada de la pandemia, cuando muchos vendedores tuvieron que abandonar sus establecimientos. No obstante, ahora la delincuencia ha sido la principal problemática. A diferencia del año pasado, pues sí, este año hemos visto una gran diferencia en ventas. Poca clientela, no a lo que estamos acostumbrados, porque el Nuevo Tarqui siempre está, más que todo, como hoy día es sábado, por ejemplo, es lamentable, pero mire cómo están los pasillos, totalmente vacío. Porque realmente este lugar, que es una mina de oro, que tenemos todo lo básico como garaje, tenemos baños, tenemos locales, pero no se ha reactivado. Ya nosotros ya fuimos a pedir ayuda con los concejales, el vicealcalde y no
no hay respuesta. En lo que coinciden muchos de los vendedores de Nuevo Tarqui es que este último año la inseguridad ha aumentado en el interior del parque comercial y en las zonas aledañas, pese a los operativos policiales, los cuales, según ellos, no son suficientes. Sí, a veces pasan por ahí unos policías, pero usted sabe que la delincuencia son más avispados que la policía a veces. ¿Pero qué dicen las autoridades sobre esta problemática? Nosotros tenemos desde la Dirección de Seguridad Ciudadana, la Coordinación en Territorio, algunos productos que hemos venido articulando con la Policía Nacional. Por ejemplo, hemos donado baterías para las radios, hemos dado habitabilidad, hemos ayudado en algunas infraestructuras propias también de su equipo móvil, hemos ayudado para que ellos puedan tener la mayor operatividad posible. La situación es preocupante. Las cifras de la Policía Nacional lo evidencian. El distrito Manta, comprendido también por los cantones Montecristi y Jaramijó, se aproxima a las 300 muertes violentas en lo que va de este año, lo que duplica las estadísticas a comparación de 2022. Situación que causó que la alcaldesa Marciana Valdivieso, en el marco de un consejo de seguridad, exhortara al presidente Daniel Noboa a trabajar en el fortalecimiento de la ciudad. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y con estas noticias deportivas cerramos la información. Muchas gracias por su amable sintonía y esperemos que tengan un inicio de semana maravilloso junto a su familia. Muy buenas noches, que descansen.